Y mientras estábamos en la tanda, ya me pasaba un hilo de tweets de Mauro Zeta, donde da información muy precisa sobre este caso. Decía que, dice así, violación múltiple de Paula Martínez en Florencio Varela, sus violadores nunca fueron a juicio, ella se terminó suicidando. Mauro Goncalves estaba prófugo en la causa, hasta el día de hoy no lo atraparon. Mauro Zeta pone la oferta de recompensa hecha por el Estado para que detengan a este hombre. Gonzalo Sandoval y Guillermo Chávez fueron los dos últimos detenidos del caso. Parte de la banda de los acusados de violar a Paula estaba elevada a juicio desde el 2019, pero el Tribunal Oral número 4 de Quilmes no iniciaba el debate. 2019, 2 años. Otros los acusados de la causa son Gustavo David Carbonell, Diego Domínguez, Cristian Gustavo Chávez y Rubén Emilio Chávez. Los dos primeros están detenidos en este momento, y en ese contexto es que se suicidó o la mataron a Paula 5 años después de haber sido violada. Una historia realmente tremenda. Tenemos otra nota esperando. Yami, contanos la temperatura y vamos hacia ahí. Dale. Dale, 24,9. La temperatura actual va subiendo porque hay mucho calor pronosticado para este día martes. Hoy tenemos 36 de temperatura máxima. Por ahora con tiempo inestable. Dicen que llega la lluvia, bueno, en la mañana de este día martes. Después hacia la tarde mejora ya con cielo parcialmente nublado. Muy bien, y hay distintos temas en la agenda informativa del día de hoy, y uno de los temas, nosotros lo insinuamos el día de ayer, incluso discutimos un poquito entre nosotros, tiene que ver con el impuesto a la herencia. Ustedes saben que hay en este momento una negociación que suena muy aburrida, vista desde las personas que están en este momento en el laburo, que no se dedican a mirar lo fino de la política, pero que es muy importante. En el contexto de la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se están reuniendo el presidente con la mayoría de los gobernadores del país para establecer algún tipo de acuerdo fiscal, o sea, un tipo de acuerdo de qué impuestos se pueden aplicar, qué gastos se pueden hacer, cuáles son los límites de esto, y en el medio de esto aparece la idea de que las provincias puedan aplicar el impuesto a la herencia. Esto genera todo tipo de debates, así es en todo el mundo. Silvina Batakis es la funcionaria que está a cargo de esta negociación. El cargo exacto es secretaria de provincia del Ministerio de Interior de la Nación Argentina. Fue además Silvina Batakis muy recordada como ministra de Economía de Daniel Scioli, cuando Daniel Scioli era gobernador. Y está en línea con nosotros. Silvina, un gusto saludarte. Ernesto Tenemos aquí de Radio con Vos. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Buen día. A ver, contanos qué están pensando respecto del impuesto a la herencia. A ver, en particular, si me permitís, lo ponemos en el contexto de lo que se firmó ayer, que fue este consenso fiscal, en donde estuvieron presentes todas las provincias. Hay 2 provincias que no necesitan firmarlo porque este consenso de alguna forma es un desprendimiento, son correcciones que se vienen haciendo al consenso que se había firmado en el año 2017, y La Pampa y San Luis no firmaron en aquel momento, entonces no tienen la necesidad de firmar. Si bien ayer, por ejemplo, el gobernador Silioto estuvo presente porque quería dar el apoyo al presidente, ¿no? Pero bueno, en realidad firmaron todas las provincias, excepto la ciudad de Buenos Aires. Y este consenso tiene muchos puntos en donde nos fuimos poniendo de acuerdo con todas las provincias, un trabajo de aproximadamente 2 o 3 meses, en donde las provincias nos mandaban sus propuestas, nosotros las distribuíamos entre todo el resto de las jurisdicciones y finalmente acordamos ayer este texto. En realidad lo acordamos hace unos días y se decidió la firma para el día de ayer. Y en ese contexto, nosotros lo que estuvimos analizando con los gobernadores es que todos los países desarrollados, como bien vos decías recién, básicamente tienen una estructura tributaria que tienen mayor peso en los patrimoniales, en lo que se llaman impuestos patrimoniales. Esto puede ser bienes personales, inmobiliario, transmisión gratuita de bienes, etcétera, etcétera. Argentina, la verdad que su estructura tributaria es una estructura tributaria que no es progresiva, como pasa en los países desarrollados o en los que se quieren instalar en un sendero de desarrollo, y una de las formas de hacerlo es por ahí implementando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o como coloquialmente se lo llama, impuesto a la herencia. Entonces nosotros lo que dijimos en este consenso, y estaban de acuerdo todas las provincias, es darnos el espacio para analizar ese impuesto en este marco, ¿no? Este marco de impuestos patrimoniales. Pero de ninguna manera quiere decir que este consenso esté creando este impuesto, implementándolo, porque además es una potestad tributaria que tienen las provincias. Nosotros, tanto el presidente Alberto Fernández y por supuesto nuestro ministro Guado de Pedro, lo que nos han pedido es que nosotros fortalezcamos el federalismo que tiene Argentina, pero que ese federalismo sea en clave productiva, en clave de estabilidad jurídica. Entonces, este consenso lo que vino a hacer, en primer lugar, es dar estabilidad jurídica a las provincias,
y también a los contribuyentes en materia de impuestos provinciales, porque se establecieron alícuotas máximas, y también nos pone en este sendero de debatir cuál es la estructura tributaria que debería tener Argentina, pensado en un país en clave productiva y en clave de desarrollo. Silvina, si dependiera de vos, con tus ideas, yo sé que vos sos funcionaria y entonces es una pregunta medio complicada porque cualquier cosa que digas puede ser levantada, pero hasta donde puedas acercarte, es evidente que por lo que acabas de decir estás de acuerdo con el impuesto a la herencia, ¿imaginarías que sería cómo en términos ideales? Mira, en provincia de Buenos Aires el impuesto a la transmisión gratuita de bienes existe, fue implementado en el año 2010, ya tiene 10 años, y la verdad que en ese debate que yo te comentaba, lo que esperábamos también es invitar a la provincia de Buenos Aires y nos cuente su experiencia. ¿Y cómo es? A ver, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona en la provincia de Buenos Aires? En primer lugar, grava solamente al 1% de la población más rica de la provincia de Buenos Aires, no grava a la clase media, porque hay muchas exenciones y hay una base mínima sobre la cual recién ahí empieza a implementarse. Y también ¿Cuál es la base mínima? La base mínima hoy en la provincia de Buenos Aires es aproximadamente 5 millones de pesos, pero tiene muchas exhibiciones. Esto quiere decir, por ejemplo, si lo que se transfiere es una vivienda única que fue utilizada por la familia, eso está exento. Por otra parte, también están exentos los que son los parentescos directos, ¿no? El cónyuge, los hijos, los padres, y empieza a tener alícuotas que empiezan a agravar el diferencial sobre ese mínimo imponible, recién después de que los parentescos se empiezan a alejar con la persona que dona esos bienes o esos inmuebles, ¿no? O sea que, perdóname, si alguien le dona a sus 2 hijos, por ejemplo, todo lo que tiene, ¿esa persona no es gravada en la provincia de Buenos Aires? No, para nada. No importa el monto que les done. Exactamente. Te digo en mi caso en particular, hace poquitito tuvimos que hacer la sucesión de lo que era la vivienda familiar de nuestra familia y de hecho después esa propiedad fue vendida y nosotros no pagamos ese impuesto porque es la vivienda única que tenía como destino la familia. Entonces, está bien, pero ¿y si no fuera vivienda única, si alguien es propietario de, no sé, 10 viviendas y se las dona a sus 2 hijos, ¿qué pasa? Ahí seguramente empieza a operar el mínimo, pero también empieza a operar el grado de parentesco que uno tiene con la persona que está donando esas viviendas. Entonces ahí empiezan a jugar todas las alícuotas. Está bien, y la pregunta, por ahí lo tenés por aproximación, pero una persona muere y le deja la herencia a sus 2 hijos. ¿A partir de qué monto esa herencia es gravada? Por eso yo te decía, depende mucho, no solamente del monto, sino del parentesco y yo entiendo. Por eso te estoy pidiendo una cifra. Si vos tenés una vivienda, no importa el valor que tenga esa vivienda. No, pero está bien, pero yo lo que quiero saber es si se excede una vivienda, ponerle que la persona tenga 3 viviendas, y tenga 3 hijos y le quiera dejar una a cada hijo. En ese caso, seguramente algo se grava y quiero saber cuál es a partir de qué... Vos pensá que solamente el impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la provincia aporta el 1% del total de los tributos. O sea, es muy poco realmente lo que se paga de impuesto a la transmisión gratuita en la provincia de Buenos Aires. Y ya te digo, tiene que ver con si era vivienda única. Evidentemente, si vos tenés 3 propiedades, no es vivienda única. La vivienda única va a estar exenta y las otras 2 dependerá del monto de la vivienda, pero además también, si es en este caso los hijos, también están desgravados. Si fuera que se lo transmiten a primos o a sobrinos, ahí sí empieza a tener una alícuota más alta. Y decime, ¿cuál es la alícuota más alta que se aplica en la provincia? Es decir, el que más paga, ¿qué porcentaje de, si podés por aproximación? Porque nosotros veíamos ayer en El Mundo y los datos eran claros, es decir, en algún caso era hasta el 40%, pero desde $1 millón, en otro caso era desde 350.000 euros y llegaba al 25%, en algunos casos creo que en Bélgica o en Irlanda era el 1% del patrimonio que se grababa. ¿Vos no me puedes dar? 30%, ¿no? En Irlanda es 30%, en Inglaterra es 40%, por ejemplo. Pero había algún país... arranca en un 2% y llega hasta el 9%. O sea, muy por debajo de las alícuotas que se establecen en los países europeos, por ejemplo.
Jairo. Y Silvina, ¿qué tal? Jairo Estaches te saluda. Y ¿Cómo solo estás? para completar el ejemplo, con lo que rige en la provincia de Buenos Aires, sacando la cuestión de la casa de vivienda única, si una familia, unos padres le dejan de herencia, no sé, $120.000 a 2 hijos, les corresponden 60 a cada uno, están por arriba de los 5 millones de pesos al dólar oficial en cada caso. ¿Ellos tributarían sobre el excedente o al ser de padres a hijos todo lo que tiene, entre comillas, no tributan, están exentos? No tributa, exactamente, no tributa directamente, porque por eso las alícuotas tienen que ver con el grado de parentesco. Se van incrementando según el grado de parentesco. Entonces el cónyuge y los hijos o los padres no tributan. No tributan en ningún caso, sea el monto que sea. En realidad empiezan a tributar con un monto muy, muy alto. $120.000 no tributa. ¿Y cuál es el monto alto a partir de que empieza a tributar? Eso es lo que yo quiero entender. No, es que es aproximadamente alrededor de también $300.000, digamos, ¿no? $300.000, $400.000, y depende de la suma de todos los bienes transferidos. Pero está previsto, digamos, primero que lo que fue el trabajo de una familia que se quiere transmitir o que se transmite a sus hijos, eso no esté grabado. Lo mismo pasa con las empresas. La idea no es que el impuesto haga que uno tenga que vender las cosas para pagar el impuesto o que tenga que vender la empresa para pagar el impuesto. Entonces, todas esas opciones están previstas y no pagan el tributo directamente. ¿Sabes lo que pienso, Silvina, de este diálogo? Me parece, pero por ahí vos me vas a corregir, que hay dos críticas que se puede hacer al acercamiento oficial. Una crítica es la de la mayoría de las personas que están escuchando, que seguramente esto le da miedo, que piensa, bueno, yo tenía un departamentito, etcétera, y podría donarlo y dárselo a mi hijo y laburé toda mi vida. Bueno, vos estás despejando esa crítica, pero por más que el gobierno la despeje, hay como un fogoneo muy fuerte de gente que no quiere que se grabe nada, planteando que la gente tiene que tener miedo porque le van a quitar los ahorros a sus padres, que van a sus hijos. Bueno, eso es una crítica. La otra, que tiene más que ver con lo que yo pienso, es que por ahí siento que el gobierno, o los gobiernos en general, frente a este tema, dado que existe esa paranoia, son demasiado tímidos. Porque si una persona tiene $1 millón, por ejemplo, y ese $1 millón, por ejemplo, está exento, bueno, que a partir de ahí pague el 25% de herencia por el excedente, no está mal, porque ya donarle a sus hijos $1 millón no se los dona a nadie. Estoy dando una cifra al azar, estoy diciendo, podría ser 1.500.000 y que la alícuota sea más baja para lo que sigue, no sé, pero me da la impresión de que esta historia de no lo vamos a imponer ahora, las provincias decidirá cada una, veremos que alícuota, quédense tranquilos, recaudamos poco, quizá no sea, no sé, me da la impresión que está muy, muy guiada por no generemos miedo. No sé si estoy siendo claro en lo que digo. Sí, por ahí también es la dificultad en la comunicación que tenemos y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Sí, nosotros queremos obviamente transmitir la tranquilidad de que primero el impuesto no fue creado, no es que las familias tienen que ver el año que viene qué va a pasar. La verdad que eso no, el impuesto no fue creado y sí es potestad de cada una de las provincias, porque básicamente también el presidente y Guado de Pedro lo que nos han pedido desde el inicio de la gestión es que fortalezcamos las autonomías provinciales, y fortalecer las autonomías provinciales también tiene que ver con la discusión de qué tributos tienen que cobrar las provincias, y en ese sentido esto es un impuesto directo que si quieren lo deberían implementar las provincias. Por eso digo que lo que se propuso en estos meses fue abrirnos el análisis para el debate, nada más que eso, el debate es para el análisis, perdón, solamente eso. Pero lo que digo básicamente es que si lo paga el 1% de la población en la provincia de Buenos Aires, imagínate que el impuesto es muy bajo. Y eso tiene que ver también con la combinación tributaria que tenemos en un país federal como el nuestro. Es difícil siempre la administración y la decisión de política tributaria en países federales. Vos sabés que los 200 países que hay en el mundo, una veintena nada más son países federales y son mucho más complejos de implementar determinadas cosas, en este caso los impuestos. No es lo mismo en Inglaterra este 40% del impuesto de la herencia que en Argentina, en donde existen tributos que gravan el patrimonio a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Pero de todos modos en Argentina esa tributación patrimonial, que es lo que hace y destaca a los países que son federales, a los países que tienen estructuras tributarias progresivas, es muy baja en Silvina, Argentina. Entonces,
Sí. Cuando nació el consenso fiscal en el 2017, el objetivo era que bajaran impuestos, básicamente ingresos brutos. Incluso los industriales pensaban que iban a dejar de pagar ingresos brutos para el sector ahora en estos, no sé si no este año o el año que viene. Lo que terminó pasando fue que como pusieron un techo para empezar a bajar después, todas las provincias subieron el impuesto al ingreso bruto a ese techo y terminó subiendo el impuesto en vez de bajando. Ahora, cuando en el consenso yo leía ponen alícuotas máximas para una serie de impuestos, ¿hay riesgo de que las provincias lleven todas las alícuotas al máximo? No, porque, por ejemplo, bueno, primero yo insisto con esto, ¿no? Las provincias tienen la autonomía política de decir cuáles son sus tributos, pero en particular las alícuotas que se establecieron en este consenso lo que hacen es darles estabilidad y seguridad jurídica a las provincias y a los contribuyentes para el año que viene en materia tributaria, pero también para los años venideros, porque no necesitan esperar un nuevo consenso para ver cuáles van a ser las alícuotas. Entonces ya se establecieron las alícuotas que estaban vigentes en el año 2019, no es que se elevaron las alícuotas posibles. O sea, no va a haber aumentos de alícuotas de impuestos para los contribuyentes en ninguna provincia producto del consenso fiscal. No deberían, y si no estarían violando alguna de las cláusulas. Pero lo que digo, estas alícuotas que están en este consenso y que son las que van a estar vigentes en las provincias para los años que vienen, son las alícuotas que estuvieron vigentes durante todo el año 2019, el 2020 y el 2021. Y después las provincias pueden reducir, como por ejemplo ayer manifestó el gobernador de Catamarca, que en alguna actividad económica en particular van a reducir la alícuota, y el gobernador de Corrientes, por ejemplo, que manifestó que hoy las alícuotas que él está cobrando están muy por debajo de estos máximos que se establecieron para toda Argentina y que él está cómodo con esa estructura tributaria. Lo que sí garantiza es que nadie va a poder estar encima de eso. Cuando un inversor viene y quiere invertir en Argentina, la verdad que te pregunta, bueno, ¿cuánto paga tal actividad económica, mi rubro, cuánto pagaría en la provincia de Buenos Aires, cuánto pagaría en Corrientes, cuánto pagaría en Tierra del Fuego? Bueno, hoy sabés que le podés decir a este inversor que las alícuotas máximas son estas, ¿sí? Pero no quiere decir que las provincias vayan a llevarlo a ese máximo. Las provincias que, por supuesto, ya estaban en esa alícuota, seguirán estando en esa alícuota o decidirán bajarlas. Pero no pueden elevarlo. Hablemos en unos días, porque lo que pasó en el 2017 fue que todos lo llevaban al máximo para después ver si lo bajaban. Ojalá que ocurra esto de lo que estás diciendo vos, Silvina. Mira, las provincias ya presentaron sus leyes impositivas a las legislaturas, porque obviamente estamos ya terminando el año y las provincias necesitaban presentar sus impositivas, y mientras íbamos dando esta discusión del consenso fiscal, esas iban viendo si iban a cumplir o no con las alícuotas y si no las iban a ir ajustando. Por más que el consenso todavía no estuviese firmado, esas ya en cada una de sus políticas tributarias, en sus códigos fiscales, ellas ya tienen las alícuotas que decidieron tener y todas están por debajo o en el máximo de las alícuotas que se presentó en el consenso fiscal, así que no debería haber sorpresas. Te agradezco la diferencia de habernos atendido y realmente seguiremos charlando, ¿eh? Dale, un beso, chao, chao. Igualmente. Silvina Batakis, la responsable del Ministerio del Interior en la